Bienvenidos a Colapso, el espacio de expresión en donde convergen las ideas y la creatividad, llevándolo al plano real y tangible. Acompáñenme a descubrir aquello que necesitaban conocer. Que sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Colapso, en esta ocasión con una invitada muy especial, Lili Barroso. Un gusto, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues bueno, un poco complicada la llegada y todo, pero Pero llegué. pero llegamos. Y es lo bueno. Pues es la primera vez que platicamos, de hecho nunca No. he tenido el placer. De hecho, le pregunté, no sabía que eras familiar un poquito de esta Joana. Joana sí me dijo. Sí, y ya le pregunté. Y me dijo, pues contáctala. Y ya Sí. fue que sí. Y de hecho, sí me llamaba la atención contactarte porque lo que me llama la atención un poco de ti es la afición que tienes. Yo veo que todos compartimos un alter ego. Sí. Tenemos como que otros gustos, otras aficiones. Y a pesar de que hacemos una cosa o que tenemos otra, todos tenemos o compartimos algo diferente o queremos expresarlo. En tu caso, pues me llama mucho la atención la afición que tienes, que yo creo que no muchas mujeres, o me pongo yo en el lugar, Sí. como hombres no todos tenemos. Pero se me hace muy padre esto. No sé desde cuándo comenzó tu afición por el anime, por los cosplay. Pues, digamos que mi primer acercamiento fue a través de la televisión abierta, con lo que vienen los clásicos, ¿no? Dragon Ball, Digimon, Pokémon. Yo tendría como 5 o 6 años y eso veía en la televisión. Que veías con tus hermanos, Con mis primos aquí en Tolimán, eso veíamos. Y pues yo en ese entonces ni siquiera sabía que se llamaba anime. Yo lo veía como una caricatura normal. De hecho, creo que mucha gente que todavía ve Dragon Ball así ni siquiera sabe que ese género se llama anime. Y probablemente ni lo toman en cuenta porque lo siguen viendo como caricatura. Sí. O sea, para ellos es como ver, no sé, los Looney Tunes o cualquier otro, nada más Sí. que en otro estilo de dibujo. Sí, no, y es muy diferente. Por ejemplo, bueno, yo veo una diferencia, sí la noto, tan solo por el tipo de guión y todo esto. Pero lo más notorio que podría ser entre la diferencia de la caricatura y el anime. Bueno, primeramente lo visual, el estilo, y después como que la temática, porque, bueno, si uno se siente a analizar, como que trata temas un poquito más maduros, tal vez viéndolo así nada más, pues digas una caricatura, pero luego te pones a reflexionar de los temas que tratan y sí son temas que pues tal vez para un niño pasan desapercibidos, pero para una persona un poco mayor, ¿no? Sí, porque pues tan solo hablando del caso, yo de los que digamos que yo sí conozco, Sí. concuerdo o comparto, como tú dices, yo nada más veía, pues no sé, Dragon Ball, Ranma y medio. Los Caballeros del Zodiaco. Fíjate que no me tocó ¿No? tanto eso, no. Ya no son, eso ya no los alcancé a ver. O sea, los he visto ya, Sí. uno que otro capítulo, pero eso ya no me tocó verlos. Ah. Ya no me tocó, o sea, pero sé que es un clásico. Sí, sé que es un clásico, también. pero ya no me tocó verlos. De hecho, como no estoy tan inmerso en eso, yo tenía una compañera que también era bien aficionada, bueno, dos. Una de Tolimán, se llama Karina. Sí, la conozco. ¿Sí la viste? Sí. Ella era también bien aficionada, Sí. bien apasionada del tema. Y otra chava también, ella es de San Miguel, de hecho era amiga de ella, de Guadalupe. Noel se llama. Ah, sí, no, ella no la conozco en persona, pero sí veía que interactuaban en Facebook precisamente por ese tipo de cosas. Sí, y de hecho, fíjate, se nos hacía un poco raro a nosotros, a mí, fíjate, como hombres. Decía, pues como ya tienen más interés como por eso, y no sé. Sí. Y pues es que es como todo, son aficiones, son pasiones, son gustos muy diferentes. Y no sé, a veces creo que hemos adoptado una manera de decir o de expresar. Por ejemplo, no sé si sea correcto el usar el término otaku o cómo está o es despectivo eso. Bueno, es curioso porque, por ejemplo, aquí en México, bueno, en estas regiones, otaku o solamente se le conoce a la persona que es fan del anime y el manga, las cosas japonesas. Pero en Japón, otaku es cualquier persona que tenga un tipo como de obsesión o fanatismo hacia algo. Por ejemplo, puede ser un otaku de los videojuegos, un otaku del manga, un otaku del anime o de alguna otra afición que tenga.
en Japón creo que sí es un poquito más despectivo ese término, porque la gente como que los considera como gente tipo ostra que se retraen y nada más se enfocan en su hobby. Sí. Y aquí en México, pues, otaku es el que ve anime y hace cosplay. Ajá, como que nada más lo asemejamos a esa parte. Sí. O como, es como una parte como cuando decimos del chairo. Como que el chairo nada más lo vemos como para los seguidores de tal persona, pero Sí. en realidad un chairo es el que está bien pegado con cualquier partido político, ya sea PRI, PAN, no sé, Sí. pero que esté 100% con ese, no Ajá. nada más. Y de hecho aquí nada más se lo daban como por ejemplo al Morena. Ajá. O sea, Es como que se da tanto una situación que ya lo asimilan como que es la como única. solo. Sí. Ajá. Sí, esa es por ejemplo, es la diferencia, la temática. En este caso, pues tú también, por ejemplo, has asistido a muchos eventos, creo que también. Sí. Sí, ¿desde cuándo empezaste a asistir a los eventos? La primera convención que fui fue en Yucatán, la Tsunami, y fue para 2010, si no me equivoco. Para 2010. O sea, ¿Desde el 2010? sí, eso ya va a tener como 20 años. No, como 30 años. Ah, No, perdón, desde que 10 asististe, años. como 20 Perdón, años. 10 años. ¿Fuiste desde los 10? Yo creo. No, ya 10 años desde Pero eso. no, ya está más. ¿Porque en qué mes fue? Haber sido como para abril, Abril. Entonces ya tiene como 11, por ejemplo. Ya 11. como pasa el tiempo. No pasa el tiempo y sí, porque pues es que bueno, esas son anuales, quiero entender, pero por estado no se están saliendo como constantemente. ¿O no? Cada estado tiene como que sus convenciones. Por ejemplo, lo que ven siendo en Ciudad de México, la más famosa es la Mole, Ujú. y había otra, pero se me fue el nombre. Hay como 2, 3 convenciones ahí que son bastante conocidas y son bastante grandes. Ujú. En el caso donde yo iba, estaba el Tsunami y uno que se llama Senka, Ujú. pero luego han ido surgido como otros pequeños eventos Ujú. y es lo mismo, está más pequeño, pero lo mismo, venden productos, invitan cosplayers y todo eso. Y por ejemplo, en esa parte, ¿ustedes lo hacen por gusto? ¿Hay concurso o Sí, qué se hace? es muy variado. Por ejemplo, mucha gente va por los stands. Ujú. Bueno, antes era muy difícil como que conseguir mercancía de temática anime. Ujú. Y si la había, eran pocas tiendas y estaban caro. Muchas eran importadas y así. Y ahorita pues ya no tanto, porque realmente, por ejemplo, vas al centro de Querétaro y ves muchas tiendas. Está Plaza de la Tecnología, por Ujú. ejemplo. Ah, que es la parte de arriba que está donde dicen que Sí, son la todos Friki zapatos. Plaza, sí. Ajá. Pues mucha gente va aún así por los puestos, invitan, por ejemplo, artistas, dibujantes que llevan su propia mercancía. Ujú. También hay eventos de cosplays que lo que hacen es premiar pues, al cosplay mejor hecho. O sea, no tienes que ser comprado, tú lo tienes Tú lo que haber tienes que hecho, fabricar. sí. Y aparte también te califican un performance, o sea, tienes que hacer una pequeña Sí, actuación. tienes que ser, aparte de innovador, también tienes que tener histrionismo para hacerlo. Pues en cierta forma, porque por ejemplo, yo una vez participé en un concurso grupal y ganamos, nada más éramos 2. Ah, ok. ¿Competiste con otra nada más? Ah, ok. Pero fue un grupal y en ese grupal éramos como unas 10 personas. Ah, ok. Y yo ni sabía qué iba a hacer. O sea, yo a la verdad me dijeron, mira, esto y esto. Ajá. Y pues ya fue como una pequeña representación de un capítulo de esa serie, que yo ni siquiera la conocía, pero me Pero, dijeron... ¿cómo te la aventaste? Pero estabas, tu cosplay era sobre esa Sí, esa serie. sí, era sobre eso. Y pues ya, también hacen invitaciones, por ejemplo, a los que hacen doblaje de voz Ujú. en español, como, bueno, el que solamente invitan es a Mario Castañeda, que es la voz de Goku. De Goku. Sí, Enzo Fortuny y Cristina, creo que es Hernández. Sí, ellos son como que los que más, yo no sé tanto de... Cristina Hernández me suena, no es la de Bart, ¿verdad? Es No, la no. que hace la voz de Sakura Carcato. Ah, ya, no. Sí, yo no sé mucho pues de los actores de doblaje, pero son Ajá. los que más pico. Y traen invitados igual cosplayers de talla internacional, tienen apartados para los cosplayers locales, porque también les dan su espacio, venden sus prints, les ponen sus autógrafos y todo eso. Ujú. Nada más que últimamente
como que en estos eventos el anime ha sido desplazado un poquito porque se ha vuelto muy popular el K-pop. Ah, ya. Entonces, ahorita no nada más encuentras mercancía de cosas anime, encuentras de los grupos de K-pop, de los BTS, que son ahorita los que están pegando más duro. Sí. En mis tiempos, los que... Los One Direction. No, eran otros grupos como, por ejemplo, Super Junior, Girls' Generation, así, pero no estaban tanto así como que difundidos. Y ahorita hacen hasta concursos de baile de K-pop. Hay gente que se sabe las coreografías de todas las canciones de esos grupos. Y ustedes son muy variados. Y tú conoces a más de algún BTS, ¿no? Que sí, conozco más grupos y temas que pues ya no son tan sonados o ya no están activos. Pero igual me gusta BTS. No sé, bueno, yo no sé, como que ya no es mi gusto, estilo. Ya no es mi gusto generacional. Sí. Me llegó a gustar todavía, no sé, Justin Bieber, me llegó a gustar, pero y estaba a la misma par de One Direction, pero no, o sea, creo que Justin y One me gustaron un poquito. Pero ya ahorita los de los BTS no, sí, es otro estilo. No es tanto mi estilo, entonces no. O sea, aunque sí escucho de todo, pero estamos igual. Pero no es como que sea mi favorito. Ahorita ando viendo el video, hoy estamos a 12 de diciembre, hoy despertamos con una noticia muy fea, se murió Vicente Fernández. Ay, sí, y fíjate que todavía hace unos 2-3 días vi un meme, no recuerdo, falleció Carmen Salinas. Sí. Entonces vi un meme de donde ponen, pues ponían a varios como personas conocidas, y a un lado Chabelo. Entonces sí. Chabelo. De hecho, vemos a uno muerto. Sí. Y pues estaba Carmen Salinas y arriba estaba precisamente Vicente Fernández. Y pues de un día para otro ya ganó Chabelo otra vez. Creo que la que le sigue es la reina Isabel. Ay, como sí. que esa tabla está maldita. Sí, es cierto. Como que, no, pero ya si le gana la reina Isabel a Chabelo, no, entonces sí yo voy a creer en la inmortalidad. Sí. Ya, no es. De hecho, yo creo que hasta en los cosplay también lo utilizaban, ¿no? Supongo hasta Chabelo, quiero creer. Pero es como más paródico eso, ¿no? Sí. Sí, todavía me acuerdo haber visto sus programas cuando estaba chiquita. Sí. Los domingos, creo. Se caracterizaba cuando te levantaban para ir a misa, pero antes de Chabelo. Entonces, yo sí me levantaba ya muy tarde, yo creo que me levantaba una hora para que acabara el programa, para ver Chabelo. Pero ese siempre ha sido como que, bueno, siempre fue, ahora años, 40 años, no sé cuánto duró, pero pues era cancha reglamentaria. Ahora ya se está enterrando todos. Ya. Todo es tan fuerte. Hoy también he estado viendo que ahorita, bueno, más bien, llevas año con año asistiendo a cada evento, a cada Comic-Con. La última convención a la que fui fue en el 2019. No recuerdo si fue Tsunamusenka, ya fue la última porque por la pandemia se suspendieron todos los eventos. Esa igual fue en Yucatán, estaba de viaje, todavía vivía en Yucatán, antes de mudarme fue esa convención. Y usualmente se hacía en un lugar que se llamaba Centro de Convenciones Siglo XXI, y después se hizo en otro edificio que era realmente nuevo. Y pues fue mucha gente, más que nada creo que por la novedad de ser una nueva sede. Sí, después de tantos años, creo que una década más de haber sido siempre en el siglo XXI, cambiaron. Y pues a mí me gustó. Sí, y me gusta porque usualmente, pues ya sabes, la vida de adulto no te deja convivir con tus amigos, entonces el fin de semana es así como que tienes oportunidad de ver a tus amigos. Luego tienes que averiguar quién es quién porque van dispersados. Sí. A veces es difícil ahorita con el cubrebocas hasta a veces. Sí, ahorita más. Incluso en la calle, como que será mi amigo, no será. Mejor no le hablo. Sí, se me ha pasado. De hecho, yo llegué como, ¿cómo estás? Sí. Y le digo, no era. No, disculpa. Sí, llega a pasar eso. Pues, tú de profesión también pues eres abogada, ¿no? Sí. Pues, ¿cómo se divide esa parte? O sea, de lunes a viernes soy una y de fin de semana ya soy otra. No, eso que soy las dos. Fíjate que mucha gente todavía tiene como un estigma de que si te gusta el anime o haces esas cosas, seguramente eres un vago, un nini, o no sé, te imaginan como que en otro tipo de oficio o profesión, pero al menos, por ejemplo, de los que estudiaron conmigo, abogados que yo conozco, hay un montón de gente friki, otaku, que igual andan con sus playeras de traje de semana, pero sus playeras de anime,
que van a las convenciones, o sea, no es así como de que, igual no es tanto de que, pues, de lunes a viernes, serie y todo eso, porque incluso hay quienes en su centro de trabajo tienen sus figuritas, figuritas, pósters. Pues es que está bien padre tener eso y compartirlo. Sí, es que, en cierta forma, pues es parte igual de tu personalidad. Bueno, yo igual tengo una lapicera y le tengo puestos tapitas, que le compré a un amigo que es un artista y él los dibujó. Y se lo compré precisamente en esa última convención a la que fui. Y ahí lo tengo pegado. Pues ahorita no he puesto más cosas, pero pues solamente estoy fuera de la oficina. Pero luego sí he querido que llevar esos muñequitos que lo llaman Funkos. Tengo uno de un videojuego que se llama Cuphead. Entonces tengo uno, pero no lo he llevado. Porque primero mi miedo era de que si digo, que si entran a robar y se llevan un Funko. O sea, era más ese miedo que decir, ay, tienes tú un Funko. Sí, no. No, es que uno ya se vuelve muy cauteloso, cuidadoso con tus cosas, porque, o sea, ya también hasta agarras esa parte del adulto de que me costó, no tengo que Sí, bueno, ese fue un regalo, pero tiene valor para mí, entonces no sé. No, y todavía no hay valor. Sí, y una experiencia que tengo es que una vez fue una entrevista de trabajo, ya tiene años, en un despacho jurídico, y el titular pues, tenía una oficina relativamente pequeña, pero tenía una repisa con puros objetos de un videojuego que se llama La Leyenda de Zelda. Y a mí me llamó mucho la atención porque pues usualmente los despachos que yo veía bien serios, sobrios y todo así. Y yo dije, así es como imagino de mi despacho. Sí, es que no disocias una parte, como que ya la asocias. Sí. Como que dices, pues no tengo por qué separar una de otra. Exacto. O sea, mi seriedad no tiene que ver con mis aficiones. Sí. Y eso es lo que me gusta, por eso yo quise compartir este espacio para dar a conocer todo eso, que a pesar de que tú estés haciendo algo, pues tus aficiones también no se tienen que disociar una de otra. Ajá, o sea, no te resta seriedad que seas fan de algo o que te guste alguna actividad o así. Sí, exactamente, y es que creo que hemos crecido con muchos dogmas, ideas, prejuicios. Por ejemplo, yo no le veo ningún valor que demerite o que sea diferente. Cuando antes veías una persona tatuada, cuando veías una persona que a lo mejor traía sus rastas, y yo digo, pues esa persona es mucho mejor persona que ese que está bien pulcro. Pues no nada que ver una cosa con otra. Sí, y es que ahorita un amigo que es igual abogado, pues no sé si ya se tituló, tiene el cabello hasta la cintura, más largo que yo, más largo que muchas chicas de así, tatuado y todo eso, pero yo sé que es una persona muy profesional y todo eso. Sí, no, y es que se puede congeniar y se puede compartir esta idea. Pues es que tu cabello, no sé, es que como que nos invadió tanto la cultura, tanto como inglesa como estadounidense, de que zapatos, de irte en camisa, planchado, todo. Entonces eso, pues a mí me gusta el estilo, pero no es como de que diario me encanta estar así, ¿no? Me encanta andar en tenis, me encanta andar en bicicleta. Yo siempre uso mis botas, son todo terreno. Sí, en todo momento lo puedes utilizar. Sí. Pero pues por ejemplo, no sé, en el que estés, pues sí te puede ser como formal o sí te... ¿Dónde trabajo? Ajá. Pues realmente puedo ir como quiera, realmente a mi oficina. Pero por ejemplo, si tengo que ir a juzgados o algo, ahí sí ya, sí he llevado mis botas, porque bueno, es que aquí por el clima mucha gente usa botas, entonces así como que, pues, y sobre todo porque yo soy una persona que está, digamos, de aquí para allá, camino mucho, entonces como que usamos zapatos de tacón, como que no. Incluso hasta los... Sí, incluso eso no, porque después te resbalas con los pies, estás ahí. Oye, ¿no te pasa que vas así como zigzagueando cuando vas caminando? O ya, si aprendes, dices tú, bueno, veo muchos dicen, yo puedo ser esta, pero también puedo ser esta. Bueno, como cuántas con tu imagen tipo albañil, ya puedo ser una y anoche soy otra. Exactamente. Es que en parte sí, pero no, porque, por ejemplo, a mí no me gusta usar tacones, porque para mí primero es mi comodidad. Sí, 100%. Sí, entonces usualmente uso zapatos bajitos, botas, aunque aún así se me torce el pie ayer, o sea, si de por sí soy torpe caminando con zapatos normales, imagino con tacón. Sí. Pero sí, o sea. Pues es que es más cómodo, al final de cuentas uno tiene que estar, si vas a estar todo el día parado, si vas a estar todo el día caminando, tienes que estar consciente de ello. Obviamente también cuando vas a algún juzgado dices tú, no voy a ir como sí, como vagabunda.
tampoco. o algo. Sí, porque hay ciertas cosas que sí dices, pues sí, hay que darle formalismo. Sí, y bueno, incluso hay gente que sí va así, pues, o sea, como que X. Pero pues tu cliente, ¿no? La otra persona, o también siendo... Pues yo he visto, bueno, tampoco así como que vagabundos aquí de la calle, pero, No. pero sí, alguna pelea, no sé, un estampado anime sí he visto. Pero, por ejemplo, el saco, tacón. Como que se da más en ese ámbito, ¿no? Como en el ámbito legislativo, como que son los que tienen más esas aficiones. Pues fíjate que un Creo que montón de mis compañeros de la facultad eran otakus. Bueno, o sea, Sí. o eran gamers, eran otakus o frikis, o sea, fan de los cómics y esas cosas. Y ahorita como que hay más esa apertura. Y, o sea, antes como que la gente te veía raro. Sí. Y ahorita ya no tanto. Por todo, hasta por el color de cabello. Sí, todo, por ejemplo, mi jefe tiene un montón de tatuajes. Pero entonces le digo, a lo mejor yo también puedo llevar una. Sí. Pero sí, o sea, ya ves como que la gente ya no es el mismo tipo de que hay trajeado y serio y todo eso. No, es un montón de gente. Ya de todos los estilos. Y ya la gente igual tampoco te ves y tanto como que de pies a cabeza y dirás si será abogado o sale de la cárcel o... No, y es que como que todo, te digo, como que todo lo asocian con el formalismo de... Ay, ese está bien tatuado y es doctor, ay, ese está bien tatuado y Sí. ay, voy a creer ese con sus gustos de niño y ya está bien grande, o sea... Va a pensar, no me va a atender bien, no sabe. Ajá, ¿qué va a saber este muchachito de estas cosas? Sí, incluso por la edad. Estás muy joven, seguramente no sabes nada. Ajá, como que tienen una idea bien errónea, tienen esas tabúes, esas ideas Sí. que pues no lo dejan progresar. Pues, bueno, ya ha habido más aperturas a estas cosas, pero todavía hay mucho desconocimiento, ¿no? Sí, todavía hay. Pero ahorita sí, pues como ya estamos en la era de las redes sociales, la globalización, pues eso ha ayudado a que la gente ya no sea de mente tan cerrada. Y pues qué bueno, porque bueno, en menos en mi caso particular, no, como que no sufrí tanta discriminación o burlas por mis gustos, pero conozco otra gente que en su círculo sí, les hacían de menos por lo que escuchaban, por lo que veían, por cómo vestían. Sí, porque también la música era parte de esa cultura. Sí. O lo es, no sé, a lo mejor ya es menos, pero antes sí. Que utilizaban, ¿no? Por ejemplo, pues, en esta región, pues los corridos, que ya, por escuchar corridos ya eras un borracho. Sí, también. Ya te categorizaban de una manera. Eras borracho, eras narco, eras una que otra cosa, pero sí. No, ahorita ya, incluso hay gente que, bueno, yo me incluyo que estábamos casadas con un género y no, yo no escucho esto, pero después como que cambia tu mentalidad, tus gustos y te abres a otras cosas. Sí, porque al final de cuentas no te puedes encasillar en uno. De hecho, yo a veces sí como que difiero mucho de muchas personas que dicen, no, yo nada más, no sé, el tri, yo nada más, yo puro rock, yo puro pop en español, en inglés, así. Y no, yo la verdad, no, yo sí escucho de todo. Y de hecho por eso me dicen cuando voy en un carro y voy con alguien, ponen un género, lo canto. Ponen otro género, lo canto. Ponen otro. Pues ¿por qué eso? Porque hay una apertura, o sea, no me caso con una, me encanta la banda, también escucho reggaetón, escucho pop. Yo creo que solo hay dos géneros que sí no me gustan, pero es como que, no sé, eso sí me ha pasado. Pero solo son dos, o sea, por ejemplo la cumbia tejana como que no me gusta. Y el sonidero, pues como que tampoco soy muy fan, porque me molesta que interrumpan las canciones. No sé. y luego saludo que para la prima, que para la tía, que para no sé qué, que para el perro, la chancla. Exactamente, sí. Y hasta hay promociones para tal persona, y el vayan a la tienda de sí, eso como que eso por eso no me gusta, yo creo. Pero bailar las cumbias y todo eso sí me encanta. Sí, las fiestas sí. No, sí, estás ahí ya todo inspirado, tirándote los pasos prohibidos y de repente empiezan a saludar sí. Exactamente. Pues de hecho tú viniste a una boda, ¿no? De Miguel. Sí, de Miguel. Sí. Pero fíjate que a eso no estuvieron así como que interrumpiendo. O sea, pudimos bailar en paz nuestras canciones. Sí. Yo así las disfruto bastante. Sí. Lo disfruto bastante, no sé, el ambiente, las fiestas, no sé. Así sí me gustan eso. Pero yo comparto toda esta parte. Pues tú ya cuánto tiempo llevas radicando aquí en Querétaro? Mira, según mi acta yo nací acá. Ok, según pero pues prácticamente desde, no sé si tenía unos meses del año, yo pues viví en Yucatán prácticamente toda mi vida. Y nada más cada año venía de vacaciones aquí a Tolima. Ya en 2020
me fui a Veracruz, estuve un año ahí y ya de ahí decidí moverme aquí a Querétaro. O sea, Pero ya por tu parte. Sí, ya. De hecho, igual mi hermana vino. Ya llevo entonces como entre 8 o 10 meses. O sea, llegué en marzo. O sea, apenas tienes poquito radicando aquí. Sí, ya viviendo así, ya. Nada más. No ha llegado todavía el año. Wow. No, pues prácticamente la pandemia te trajo, ¿no? Entonces, Algo así. sí. Algo Sí, porque así. te aventaba, porque te iba a preguntar si asististe a la Comic Con de aquí del 2018, cuando vino Stanley. No, pero mis amigos frikis que ya hice acá, que me comentaron de esa, ¿cómo se llama ese edificio? Es el centro de congresos. Ándale, El centro de congresos. sí, no, bueno, es el que está por la terminal, ¿no? Sí, para arriba. El Sí, centro de ahí congresos. sí me comentaron de las convenciones y la vez que trajeron a Stan Lee. Ah, de hecho yo quería ir esa vez, o sea, ya nada más para conocer a Stanley, Sí. o sea, pues es que quieras o no, es una cultura. Sí, o sea, seas friki o no, pues un nombre, o sea, resuena, bueno, ya que para descanse, pero en esos tiempos pues salía mucho en las noticias, que si esto, que si aquello, que en el proyecto y así. Es como que en cierta forma cultura general. Sí, porque pues creó toda una generación, generaciones más bien. O sea, ¿quién no conoce al Hombre Araña? ¿Quién no conoce a Superman? ¿Quién no conoce a los Cuatro Fantásticos? Uy, más ahorita con lo que va a salir la película. Ay, no, eso se ha vuelto una revolución. No sé, ¿tú qué tan de acuerdo estás con eso? De pararte 4 horas, 3 horas para ver una premiere. Pues yo la verdad no lo haría, porque sería incómodo. Hay esa persona que luego cada rato le da hambre, quiere ir al baño, está incómoda, Sí, entonces sí. no. Y pues digo, puedo esperar. Lo único que me da miedo es que me echen un spoiler ahí. Entonces voy a desactivar mi cuenta unos 3 días. Sí, de hecho yo creo que eso es lo que más, yo creo que las personas que van ahí es por eso mismo, pero esas mismas personas son las que te tiran el hate. Se quejan, pero luego son las que hacen. Las que hacen, sí, yo ya cuando veo eso mejor lo evito. Sí, o sea, no es así como que me vaya a morir, pero... pero sí, ya viene sesgada. Sí, y pues es una cosa que muchos hemos estado esperando y pues al menos quieres estar a la expectativa durante la función y pues a ver qué te trae de sorpresa. Todo. Sí, todo. y pues que venga alguien, ay, sí, fíjate que y esto y al final y te casi como que, pues ya para qué Sí, la veo ya después. ya me la contaste. Sí. Sí, de hecho pasa bastante. A mí también estoy muy en contra de los spoilers. No me gusta nada que lo estén contando, pero tampoco estoy a favor de eso de. Pues ahí va a estar un mes. O sea, ahí va a estar la cartelera. O sea, como para qué te desgastas, para qué haces filas de tantas horas. Ajá. Al final de cuentas lleva el mismo contenido, el mismo propósito. Lo va a terminar viendo tarde o temprano, o sea, no, una urgencia, más que eso de evitar los spoilers, pero pues así como que estar tantas horas, no. Como que no vale la pena, ni para un concierto, creo, porque es lo que le pasaba con todas estas, con las BTS, que ahorita son las BTS. BTS pasó con Coldplay, ¿no? Coldplay. Sí, que igual, o sea, en un rato se agotaron sus boletas. Sí, de hecho el último ahorita de Monterrey fue Justin Bieber, que también, o sea, en su momento fue en el 2011, ahora otra vez volvió a pasar. Yo me acuerdo cuando lloraron las muchachitas, Sí. porque pues no alcanzaron boletos, o sea, ya para ninguna fecha, y pues iban a quedar sin ver a Justin. Y hasta mandaron, vuelve a sacar otra fecha, por favor, te queremos ver, no es justo. Y ahora ya las ves, por ejemplo, y volvieron a salir esas chavas, Sí. no sé si las viste. No. Y pues ahora ya, pues una es abogada, Sí. la otra es, dice creo que arquitecto, no sé, dice, pues seguimos teniendo las mismas aficiones, dice, ya no vamos a llorar si no alcanzamos, pero seguimos teniendo esas El aficiones. gusto, sí. Ajá. Y bueno, en esa parte, sí, bueno, ya creo que se ha avanzado un montón. Ya estamos madurando, ya estamos viendo diferente las cosas, ya estamos cambiando de perspectiva. Sí. De hecho tú tienes un nombre de otaku, no sé si así lo utilices, que te llamas Yarihari. Ah, como un tipo apodo. Ajá, Sí, mira, fíjate que usualmente muchos amigos que conozco los conocí primero por apodos y después supe su nombre. Fue esa época de Facebook donde te podías poner, no sé, tacos de frijol. Ajá. Y pues nada, todo bien. Ya después, pues para evitar eso de suplantar identidades falsas, pues dijeron, no, tienes que tener un nombre normal y ya. Y pues muchos cuando cambiaron su nombre era de ¿quién es? ¿Quién es este Roberto Medina? ¿Quién es este
Y por ejemplo, yo en esa época, yo estaba como Haru Shinigami. No sé si sabes los Shinigamis. No los ubico todos. Pero Los Shinigami son una figura japonesa, es un dios de la muerte. Cada anime le da su interpretación de lo que es un Shinigami. Y tú eres la diosa de la muerte. Algo así. Ok. Bueno, pero mi apodo viene de que hay un anime, se llama La melancolía de Haruhi Suzumiya. Es un anime, pero no viene de un manga, viene de un formato que se llama, creo que novela ligera. O sea, es una novela dividida en varias partes. Me gusta mucho porque pues el anime es como muy relax y así, pero leyendo la novela ligera te encuentras con conceptos, digamos, como que avanzados, porque te hablan de problemas donde tenías que saber, los personajes tenían que resolver, no sé, un enigma usando la secuencia de Fibonacci, no sé cómo se llama. Sí, y me gustó mucho porque me atraparon esos temas. Me encantan mucho los temas de viajes en el tiempo, paradojas y así. Y pues la protagonista se llama Haruhi. Entonces una amiga, creo que no sé si me empezó a decir así ella, pero se acortó a Haru. De hecho en japonés Haru es primavera. Y pues se me quedó Haru, así me decía Haru. Eso fue 2010. O sea, ya tengo... o sea, empezando. Sí, casi empezando. Incluso hicimos un club y logramos hacer unas otras clases de japonés. Conseguimos un sensei. ¿A poco? Sí. ¿Y entonces aprendiste japonés o algo? No, porque ya no puedo seguir dando clases muchacho, pero sí me salen unas palabras y frases. Incluso, no, y también tienes que atenderlas, pues es digamos, de ahí viene tu gusto más grande. Por ejemplo, puedo estar, no sé, viendo el escritorio y escucho una frase y, ya sé qué dijo. Sí. Entonces ahí viene, digamos, como que mi nickname. Ahora Yariharu es, digamos, como un alias que usualmente he usado en internet. Pues ya ves que te piden crear que un nombre de usuario. Sí. Entonces, pues Yari es mi primer nombre. Yari. Aunque muchos piensan que es un nombre de anime. anime. Entonces ya nada más lo sumaste, Yariharu. Yariharu. Pero suena bien, de hecho suena muy japonés. Pero incluso hay gente que piensa que Lilibet igual es japonés. No le hagas, no. Pero me dijeron, ¿te llamas Lilibet? Pensé que era un apodo. Y digo, no, sí me llamo Lilibet. Pues, ¿cómo creen que se pronunciaba? Lilibet, ¿cómo? No sé. En japonés, bueno, el japonés es muy particular. En japonés Lilibet sería Lilibesu. Tienes la TH se pronuncia como S, la L es como una R y así. Pero Yari sí suena como... No, Yari sí. Sí. De hecho, yo tenía un compañero, bueno, no era compañero, ahora es compañero. Y yo le decía, tu nombre es como asiático, no, es japonés. Se llama Santa Midori, o sea, por el monte Midoriyama. Ajá, y decía, digo, no, es como asiático, no, es japonés. Estoy diciendo lo mismo. Lo mismo. De hecho, pues ahorita dice tu nombre, eres la tercera persona que conozco con ese nombre. De Lilibet. Sí, yo igual antes no conocía tantas. Y precisamente un amigo aquí de San Pablo que vende tacos, me dijo, oye, conocí una tocaya tuya. Pues igual se llama Lilibet. Y yo, porque no había conocido a otra. O sea, en internet había visto alguna Lilibet, pero no sé. Ahora ya nada más hay que encontrar una Yariharu. Esa no vas a hallar. No, yo creo que sí. Porque ya le investigas, por ejemplo, a veces tienes el apodo más random, te pones a investigar en Google, te pones a investigar en Facebook. Mil más ahí. Y te aparecen más. Sí, porque el que tenía antes, el Haru Shinigami, que de hecho era de una cuenta anterior, me busqué y ahí parecía como 3 más. Ya ves, te digo que sí aparecen. ¿Tú piensas que, o nosotros pensamos, dicen, soy único? Único y diferente. Sí, nadie lo va a poner igual. De hecho, yo en mi cuenta de Instagram ya cambié como 5 veces el nombre. Y hasta que encontré el último dije, ¿quién se va a poner este? Y ya lo cambié, porque antes tenía mi nombre completo prácticamente, con puntos. Y ahorita ya lo puse, ya lo delimité. Dije, ¿quién se va a poner este? Pero como a mí también, mi apodo, tengo varios apodos, de hecho tengo muchísimos apodos. ¿Cómo cuáles? Es que aquí en mi casa me ponían varios, de todos, de todo tipo. Mi mamá me puso el más chistoso cuando era pequeño, me puso uno que me duró años. Pero ya de ahí fueron otros. Cuando entré a la universidad, ya ves que en WhatsApp tienes que ponerle un nombre o emojis. El área, sí. Y yo nada más le puse Roy. Pero yo nada más por ponerle algo. Sí, no. Y de repente me hablaban mis compañeros. Me decían, Roy.
bueno, y yo, ¿a quién le hablan? Y yo no sabía a quién le hablaba, y ya cuando decía, oye Roy, ya que me tocaban el hombro. Ajá. Así como Así me no están- captaba. Así me están hablando a mí, y yo dije, ¿por qué me estarán diciendo así? Pero es que cuando empiezas con un grupo nuevo, pues obviamente no tienes a nadie agregado, más que Sí, te agregó. solo vestuarias. Exactamente, y solo ella dije, y de ahí lo agarré, y dije, y ya se me quedó, de ahí se me quedó, Sí. y agarré, entonces ahorita como que soy más conocido como Roy, bueno, al menos en como que por 4 años de mi Sí. vida ya adopté ese apodo, Ajá. porque de ahí toda la vida me decían, con cariño, pues me decían Roy, o sea, Ujú. todos amigos, familia, todo así, pero digamos que era más bonito, porque de apodos no, hombre, en mi casa me han puesto un montonal, desde los tiernos hasta los bien crueles. Luego entre familias son bien manchadas. Sí, no digas porque aquí mi familia son bien carrilleros, bien carrilleros. Pero ya uno se va adaptando. Sí, te vas acostumbrando, sabes que igual no lo dicen como que maldad, no, es así. Pues se les hace chistoso y. Sí, porque no hay ninguna malicia, simplemente es el Exacto, es no hay el malicia. cotorreo de la casa. Sí. Por ejemplo, en tu caso, ¿tú tienes un anime en especial favorito? ¿O si te gustan todos? Sí me gustan varios, pero yo, por ejemplo, el Naruto, es el que le guardo mucho cariño porque. 700 y tantos capítulos, ¿no? Ay, sí. Pero, o sea, lo digo porque, por ejemplo, pues cuando era niña veía los animes, los clásicos, ¿no? Y pues ya. Ves que luego repiten las caricaturas en el canal 5. Ay, sí. O luego sacaba, no sé, Y que te cuando matan a regresabas. Freezer y se vuelve a repetir todo el arco. Sí. Bueno, fue en secundaria cuando entré, que digamos como que ya me hice otaku. Ay, Porque pues conocí así de casualidad un día estaba haciendo tarea en la noche y prendí la tele, pues como para no sentirme sola o así. Y le estaba haciendo a mi cuarto y pasaron esta caricatura. Y yo así como que le eché un vistazo y está chida la animación. Y al día siguiente lo mismo, lo pasaban en la noche porque usualmente, por ejemplo, en Cartoon Network, creo que esas caricaturas pasaban a partir de las 9, 10 de la noche, precisamente porque no eran así como que tan para niños. Entonces, al día siguiente ya no tenía tarea, pero le presté más atención y me gustó. Y ya fue como que pues ya vámonos y le agarré el gusto. Y fue en esa época que yo conocí, o sea, hice unos amigos que son los que ya conocían de anime y son, ¿te gusta Naruto? Pues mira, yo te presto los discos. Sí, porque era de prestarse discos. Sí, en esa época pues era muy raro, bueno, creo que era raro los servicios de streaming y todas esas cosas. Entonces, era de que yo te presto los discos, te recomiendo otro anime. Entonces Naruto fue como que el parteaguas para, como que me reencontré con el anime, pero ya ahí como que tomó más fuerza y ya no era nada más como que, veo una caricatura, ya se hizo como que un hobby, un gusto. Y ya de ahí fue que empecé a conocer animes y mangas y todo eso. Y aunque mucha gente así como que diga, lo ve raro, pero a mí esa caricatura me enseñó muchas cosas. De hecho, como que a eso iba también, porque no solamente es el gusto de gráficos ni de acción, porque también trae una historia. Sí. Hasta el abandono que sufrió, o sea, todo eso. Sí, todo eso a mí, o sea, como que me impactó, porque bueno, yo sentí que nunca había visto una serie así, o al menos de pequeña, pues como era una niña no veía ese lado del anime. Entonces ya pues, en secundaria, pues, cuando tenía 12, 13 años, ya como que razonaba un poco mejor y pues vi esa parte del anime y pues sí como que sí influyó mucho en mi manera de pensar. Y ya pues fue que ya, ahí conocí muchas series. Es que quieras o no, sí te dicen, sí traen violencia, sí traen todo eso, y no te va a hacer cambiar para que seas agresivo. En algunos casos, por ejemplo la de Dragon Ball, pues no te ponen violento, tú eres violento porque a lo mejor tú eres así. Sí. Pero te enseñan muchas, o sea, yo también, a lo mejor yo no seguía a todas de corrido, pero yo veía que sí muchas cosas sí te ponían a pensar, a reflexionar, dices tú, bueno, esto sí tiene sentido. Ya como que cuando vas agarrando, creciendo, ya le vas agarrando, dices tú, ok, sí me está enseñando algo, o sea, sí te enseñan algo de esas cosas. Lo vi también, no me acuerdo, una escena de cuando, al inicio de Dragon Ball, cuando ve por un momento Goku a su abuelito. Y esa escena te parte el alma, o sea, dices tú, no puede ser, su abuelito se murió. Y más cuando te identifican con la situación. Sí, bastante, y sí como que ya Te cala. me cala, te pone bien sentimental y hasta
Cuando ponen también Corazón Encantado, o sea, no sé si lo llegué. Ese no me acuerdo. Ese ya es de GT. Ah, la canción, Sí, sí, Corazón es un himno, Ajá. creo que es opening, el opening de la caricatura, Sí. un himno, sí. No, ese ya también es cultura general. De hecho, es más, hasta el que tocaba la guitarra tenía que sabérselo también. Sí. Bueno, no te tocó con amigos que dices tú, ay, no te sabes la de Corazón Encantado. Sí, incluso, o sea, me ha tocado que voy a fiestas con mis amigos y pongan la de Digimon, pongan la de Dragon Ball y entonces hacen las pedas, entre comillas, Ajá. con canciones de anime. Con canciones, fíjate, nunca me ha tocado, yo he querido algo similar como de, ay, pues un día vamos a juntarnos y con puras de, no sé, de Zoé, de Ajá. otro tipo que no sean banda, que no sean, no sé, de Juan Gabriel, Sí. que no sean de otros, sino de, música de estas, Ajá. muy tranquilita. Nunca me ha tocado, pero yo creo que sí debe estar medio... Pues yo creo que es cuestión de, a ver, a este amigo le gusta y ahí vamos a hacer una carnita asada, pero con puras canciones así, de este tipo. O canciones de doñas. Ah, también, Esa- la gaita esa- bajona. La gata bajo la lluvia, las de Pandora, la de... ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo te va, mi amor? Sí, ponerte a cantar canciones de esas. No, eso sería... No sé, sería bueno. Sí. Lástima que con los que me junto casi les gusta pura banda. Pues cuando uses aquí una... Sí. Ya me apunta. Órale, pues está... Voy a tomarte la palabra. Sí. No, a mí me gusta de todo. Y fíjate, mira, yo casi no escuchaba, o sea, no es como que la banda sea mi género favorito. O sea, lo pueden poner. Bueno, antes podían ponerlo de pues X. Y se me la sabía, la cantaba. Pero ahorita que viene aquí como que ya le agarro un poquito el gusto porque mis primos escuchan todo el día y tengo amigos que, ay, pongan esta y, a ver, ¿cuál es? A ver, buscar como reconocer canción. Ah, pues está chida. Y ya la pongo, la descargo y ya. Ah, sí, ya porque te va gustando yo. Sí, y es que, bueno, a mí, por ejemplo, a veces me gusta la canción no más por el ritmo, sino por la carga emocional. Ah, esta canción la pusieron, no sé, en la fiesta de mi prima. Ah, esa canción nunca la voy a olvidar, así. Entonces, o esta canción estaba cuando pasó aquello. Te recuerda muchas cosas. Sí. Me pasa muy seguido, por ejemplo, de que escucho cierta canción en cierto momento y como de, esto me recuerda tal. O hay una canción que me recuerda a la secundaria. Ajá, hay una canción que me exacto. recuerda a la primera vez que terminé con mi novia. Ah. La primera vez que le di un beso a alguien. ¿no? Sí. O sea, te recuerda todo. Sí. Hay unas que digo, ay, esta canción siempre me recuerda a los de los novios. Así pasa. Sí, pues sí. Y luego, por ejemplo, hay como que épocas donde te tomas con unas 2, 3 canciones y bueno, ya pasa esa época, pero cuando vuelves a escuchar la canción te recuerda ese tiempo. Ese momento. Y así como que, fue cuando yo vivía aquí, yo hacía esto, me juntaba con tal persona. Y empiezan a correr ahí tus recuerdos. Sí, bastante. De hecho, tú dices que venías cada año, ¿no? Venías cada año para acá. Sí. De hecho, por eso yo creo que ni te ubicaba, ni te conocía. Güey, ni te topo. Sí, no, ni te topo. Pero ya, no sé ni desde cuándo. O sea, pero ya yo veía que te gustaba, te interesaba esta parte. Pero no sabía que venías de otro estado. Hasta eso no se nota que vengas de otro, o sea, porque deberías de tener la entonación, no sé, el acento. Es que, mira, cuando yo estaba allá, me decían que mi acento era de aquí. Y cuando yo venía aquí, decían, no, tu acento es el de allá. Entonces, tengo un acento, como si a veces me sale lo yuca. Sí. O a veces muy marcado el de acá. Sí, porque como que sí tienes como que de los dos un poquito. Sí, o sea, imagínate, por ejemplo, cuando hablo con mi papá, siento que se me sale lo yucateca. Estoy hablando con él y su acento. Entonces me sale ese acentito. Y luego me dicen mis amigos, es que tu acento está chistoso. O me dicen, a ver, habla así como yuca. Le digo, es que no es forzado, o sea, tiene que nacer. Sí, se tiene que nacer porque es natural. De hecho, yo padezco de un acento débil. Porque yo también un tiempo viví en otro estado, un par de meses. ¿Dónde? En Baja California. Pero pues allá es el norte y es allá, se eleva la voz. Sí. Y llegué aquí hablando así. No sé. Fíjate que allá en Yucatán, yo tenía una amiga que se fue precisamente a Mexicali. Después como de 5 o 6 años regresó y bien cantadita hablaba. O sea, tenía un acento así, pues bien yucateco. Y cuando regresó no reconocía su voz, bueno, su entonación. Su entonación. Sí, y fue, pues fue chistoso, porque pues se fue y en mi mente se quedó su voz. Y luego regresó y hablaba. Sí, es que la recuerdas de otro y de hecho me dijeron, yo cuando llegué, es que me pasa eso de que tengo el acento débil, como que de volada se me pega el acento de la región.
Y es que también hasta como que te obligan, o sea, como de, ¿por qué hablas así? ¿De dónde vienes? Todo así. Y tenía que como que congeniar. Y yo decía, vale, cámara. Sí. No se dice cámara, se dice arre. Y yo como, digo, eso se lo digo a los animales allá, de arre, arre. Arre, arre, el borrego. Sí, y luego, por ejemplo, decían, pues, ¿qué vamos a hacer? No, pues hoy tengo que ir a jalar. Me dicen, tan temprano. Y es miércoles. Pues sí, no, pues hay que trabajar, trabajar. Porque allá al trabajar, es eso, vamos a ir a trabajar. Sí. Pero cuando dicen vamos al jale, es que vamos a ir a tomar. Para mí jale es trabajo. Ajá. Para mí jale es trabajo. Sí. Y para ellos el jale era ir a jalar botellas. Entonces ya como que me pasó eso. Por ejemplo, tú dices, hace un rato los enojaste con las canciones de Japón y dices, ya sé qué es lo que significa. Sí. Yo por el hecho de haber vivido un tiempo allá, ya Sí. sé qué dicen las canciones de banda. Ya identificas los modismos y todas esas cosas. Todos esos modismos dije, lo bueno de ir para allá fue que aprendí ciertas palabras, ciertos tonos y ciertas expresiones. Sí. Porque también, aunque vivas en el mismo país, pedir las cosas es muy diferente. Sí. Pedir todo es muy diferente. No sé, tía, ¿cómo te has adaptado aquí? ¿O ya...? Pues no se me dificultó porque pues venía cada año. Entonces, sí. por ejemplo, hay palabras en Yucatán que aquí no hay, viceversa. Yo, por ejemplo, cuando... Ahí te salió un poquito. Sí, es que digo que de repente, cuando luego puedo recordar, sí se me va. Incluso a veces se me ha salido un ligero acento No, pero está bonito. costeño, porque, por ejemplo, en vez de decir es que, digo es que. Y me lo decían en la universidad, me decían, oye tú, ¿qué te pasa ese costeño? Digo, pues si nunca has vivido ahí, digo, no. Bueno, de cierta manera también es una costa, o sea, también. Sí, o sea, pero o sea, de Tabasco, de sí. esa zona. No, pero de las palabras, ¿verdad? Ajá, sí. Y bueno, yo, creo que del 98 al 2000, yo viví aquí en Tolima. O sea, terminé mi mi kinder y empecé la primaria. Y cuando me fui a Yucatán, era de que préstame un sacapuntas. ¿Qué es eso? Allá le dicen tajador. ¿Por qué? Y, o sea, en vez de sacar puntas, tajar. La banqueta le dicen escarpa. ¿Qué otra palabra? O sea, hay un montón de palabras. La goma es borrador. O sea, bueno, eso todavía. sí, tal vez se entiende. O sea, ahí sí. sí. Pero tajador, dices, ¿qué es tajador? Tajador, sí, yo pensaría que es como algo así como de tijeras, una red o algo. Sí, no sé. Yo así como que, o sea, muchas palabras que, pues así como que, ¿qué es esto? ¿Cómo le digo? O ya nada más te expresabas como con señas. Estoy como que Sí. ya, el tajador, así, eso medio. Así palabritas, pero pues ya que venía cada año, como que ya fue menos. A ver, sí me pasa que a veces digo algo aquí. Bueno, a mí me comentó mi hermanita, bueno, aquí creo que las paradas, allá le dicen paradero, pero aquí creo que no le dicen paradero, le dicen paradas. Paradas. Hay otras cosas que luego dicen su trabajo y es de, no, que aquí se dice así. Sí, ya vámonos a la trabajación. Sí, porque a mí me costó mucho también adaptar eso, porque me decían, ¿me vendes una pluma? Sí. Y una pluma es un lapicero. Sí. Y allá un lapicero era un lápiz. Un lápiz de carbón. Sí. Y me costaba decir, no sé. Y luego me decía mi tía, pásame las wipings. Y yo decía, ¿qué es eso? Wipings. Las wipings. Maquillaje, no, las wipes para limpiarte, las toallitas, así dije yo, wipings. Sí. Luego también me decía otra palabra, me decía, vete por unas winnies allá, a la ley. Y yo decía, winnies a la ley. Yo no tenía ni idea que eran las winnies, y menos a la ley. Dije, pues como aquí no hay una ley, dije, ¿qué será la ley? Y ya cuando me di cuenta, pues las winnies eran las salchichas. Y a la ley era el supermercado de enfrente. Sí, pues, y dije, ya le voy a entender, ya le voy agarrando la onda. Pero me tuve que adaptar así. Por ejemplo, hay lugares o tiendas que hay allá, nada más hay en la región norte, pero ya que en el sur no hay. Por ejemplo, aquí no hay Calimax, no hay Ley, no hay Welton, no hay bueno, ya hay H&B, pero antes no había. Y todas esas tiendas, yo como cuando me decían vete a la Ley, vete al Calimax, o sea, no sabía en los primeros días qué es eso, dónde queda eso, y me tenía que adaptar. Por ejemplo, decía, digo, no, es que dejé mi novia acá, dejé mi novia en Querétaro.
no se dice novia, se dice tu jaina. Ah. Y ya decía, mi jaina. Diga. No, y luego decían, cuando están casados es lo mismo la jaina. No, cuando ya están casados es tu nalga. Y yo decía, caray, bueno. tu nalga, ok, dije, ya entendí. Y ya me decían, no, pues ya no vamos con la jaina, allá arriba de la pick-up. Porque, de hecho sí es cierto, hasta es diferente el cómo le dices a un carro. Porque una camioneta es una cerrada. Es una cerrada como si fuera una van. No, son los que tienen la caja. parte de atrás. No, esa es una pick-up. Sí. Esa es la pick-up. Dice, pues vamos a la camioneta. Aquí no hay camioneta. ¿Y esa que está? Esa es la pick-up. Ok, ya. Y te vas adaptando. Sí. Me costó mucho adaptarme y yo decía, ya el último ya ya después me decían, viejón, o sea, cuando tienes cariño a alguien, dice, pues ya le dices, viejón. Yo lo veía como un insulto, pero no, pues eso para él. Yo también estoy joven, ¿qué le pasa? Ajá, sí, porque me decían, dile viejón a tu tío. Dice, dile viejón. Sí, oiga viejón. Como de gracias. Porque es como una expresión de cariño, el viejón. Entonces por eso dicen mucho en las canciones de banda, el viejón. El viejón, pero porque es por una expresión de cariño. Sí. Y así nos vamos adaptando, o sea. Pues es padre porque ya sí le entiendes a los memes de todas las partes. Y pues cuando viajas, pues ya como que igual no te agarran desprevenido. Porque, bueno, la gente que como no sabes qué es una cosa, por ejemplo, no sé, los taxistas o los comerciantes, dicen, este no es de aquí, y aprovechan y te cobran más caro. Sí, eso pasa mucho. Ay, sí. En el Distrito Federal, de hecho, pasa bastante. Como que te ven y luego nomás si andas viendo para todos lados. Sí. Ya como que ya se te acercan y ya saben que no eres de ahí. Que no eres de ahí, de volado te identifican. No puedes llegar con un carro de placas de otro lugar, porque luego también te checan todo. Pero pues llega uno de dónde, no, Tamaulipas, pásale. Y uno de Michoacán, pásale. Como que ahí sí ya le tienen un respeto, pero cuando ven, por ejemplo, uno de Querétaro es casi como si fuera uno casi chilango. Pues estamos cerquísimos, unas cuantas horas. Sí, de hecho, pues no, como que no cambia mucho. Es que como que se han traído mucho monocentrismo, entonces ya casi Querétaro ya casi lo mismo que México, entonces tanto ya está en contaminación, en ruido, todo. Sí, lo he notado, ya creció bastante Querétaro. Y fíjate que yo no conocía en sí la capital. Cuando veníamos cada año, yo no salía de Tolima. Nada más de aquí. Sí, aquí, por ejemplo, Bernal tampoco. La sierra. No, solo en Tolima porque veníamos cada año que había la danza. Entonces me la pasaba en la danza. Te la pasas comiendo mole. Sí, mole y el chocolate. Y nada más íbamos, por ejemplo, los lunes al tianguis de Ezequiel. Pero a Querétaro no. Fui, era de paso, llega el autobús y enseguida nos trepamos para Tolima. O sea, nada más era llegar a la central. Sí, pero hace como 5 años una amiga nos invitó a Querétaro. De hecho nos quedamos con ella en su casa. Y fue la primera vez que como que conocí, fui al centro, los arcos, el Teatro de la República. La Alameda, todo eso, sí. O sea, en ese entonces como que no sabía de dónde estoy, a ver esto qué es así. Y ahorita pues que ya vivo ahí, mira, aquí es donde comemos pizza otra vez, aquí pasamos, todo eso. Pero nunca había sido así como que de Tolima. ¿Qué tan buena eres con las ubicaciones? Pues como que me aprendo rápido. Sí, por ejemplo, mis compañeros de mi primer trabajo, digamos, formal en Yucatán, me decían Google Maps. Porque, oye, ¿a dónde hay que ir? Y yo les decía, mira, agarras esta ruta, o caminas aquí y pasas el camión y todo eso. Cuando me fui a Veracruz, una amiga me dijo, ya tú conoces mejor Veracruz que Los Jarochos. Sí, porque eso pasa. Me ha tocado platicar con queretanos de cepa. Sí. Que nada más no salen de su colonia. Sí. Su colonia nada más, ya sea Casablanca, ya sea Julica, ya sea centro, nada más conocen, ¿cómo está? No, de aquí no sé, pero no conozco allá. Sí. Digo, pues uno que se fuera conoce más que lo mismo. Yo sí hablo de tal colonia, sé cómo llegar, todo. Pero pues como que uno va y como no tienes tu casa ahí, entonces te das a la tarea como de conocer o ir viendo todo. Y ya quien hace, no sé, desconocemos a veces muchas cosas que tenemos aquí. Por ejemplo, también yo no termino de conocer el municipio, porque pues a lo mejor yo no salgo al pueblo de allá, al pueblo de acá, pero pues sí me doy a la tarea de tratar de conocer todo lo más que pueda, a diferencia de que los que viven ahí pues ni lo aprecian ni lo conocen. Es que es eso, como para ellos es como que lo normal, es como aquí, no sé, alguien diga, vamos al centro, ¿a qué? O sea,
mi municipio, ¿a qué Ajá, voy? ya Mejor lo vamos, veo. veamos a otro lado. Y a mí sí me gusta estar igual de aquí para allá. Antes agarraba un camión y que me diera toda la vuelta. Ah, Y allá sí. estaba viendo, a ver, para que así sepa dónde acaba, dónde inicia. Y Por si me pierdo, ¿no? si me pierdo, ya, por eso luego conozco mucho. ¿Cómo llegas aquí? O así. O luego alguien que ya vivía en no sé en Querétaro, digo, si caminas aquí, llegas más rápido en esta ruta. Y así. Sí. Ah, yo no sabía. Sí, te ubicas más fácil. Sí. Y sobre todo, pues te ayuda bastante, porque aquí nada más se suben, se duermen y ya está. Sí, Ay, sí. no, a mí me encanta. Soy como los perros cuando dejan el. Que voy sacando la cabeza. Pues sí, de hecho sí. Sí. Voy a decir, a ver qué hay aquí, qué hay acá, qué hay por allá. Me voy a grabar su dolor. Mientras no marque perro. Sí, me imagino, pero no. Es de cancha básica, te va a servir para toda la vida eso, Sí. aprenderte todo, porque pues uno nunca sabe cómo se puede pagar. Sí, ahorita por ejemplo, quiero conocer más Tolimán, Ujú. porque bueno, cuando llegué, de hecho casi no venía los fines de semana. Ujú. Yo trabajaba toda la semana y descansaba martes. Y luego martes usaba para lavar ropa o Sí. así. Y pues decía, o sea, voy a ir unas cuantas horas, mejor no. Ujú. Ya después ya descansaba fin de semana, o sea, cambié de trabajo. Pero pues igual, yo solamente me la paso en el centro. Sí. Me voy al centro porque me la paso comiendo y ando haciendo mandando. Ahí viene todo de comer. Sí, a mí me gusta. Pero sí quiero conocer, porque yo no conozco, por ejemplo, Casas Viejas, Casablanca, o sea, casi no voy para allá, no son mis rumbos. Pero pues sí te puedes dar la tarea de un rato irte a caminar, irte Sí, todo así. sí, ahorita pues yo creo que hoy no me va a dar tiempo porque tengo unos pendientes más al rato, pero a lo mejor el siguiente fin que venga me doy una escapada y me voy ahí. Pues es lo que dijiste, ¿no? Que el siguiente fin de semana viajas. Vas a ir a como una convención, ¿no? ¿Tienes programada una? No, es que de hecho este fin, o sea, ahorita hay una convención allá. Ujú. En Yucatán. Sí, Ajá. en el siglo XXI, o sea, Ah, ya. se volvió a hacer ahí. Y nada más que muchos amigos que querían ir no han entrado porque con eso del COVID. No están vacunados, no tienen PCR. No, lo que pasa es que como el aforo es limitado, Ajá. entonces, por ejemplo, dejan entrar tantas personas cada cierto tiempo. Ok. Entonces, pues la fila tienen que esperar. Y ayer fue un show porque había gente esperando hasta 5 horas para que dijeran que ya no había boletos para ese día. Sí, entonces sí como que están quejando porque pésima organización y todo así. Pero la otra sería como que prolongarlo más días, ¿no? Es que está complicado porque pues usualmente nada más se puede fin de semana. Ajá. Fin de semana y pues esta convención era muy esperada porque ya tenía tiempo sin haber una. Sí. Incluso aquí en Querétaro yo quería ir una con mi hermana que se hizo en el Hotel Real de Minas, Ajá. pero ya no hubo tiempo. De hecho, estábamos ahí como locas, yo terminando mi traje y al final pues yo ni acabé el mío, pero ya no pudimos ir. Y después se iba a hacer otro y ahí sí terminé mi traje, pero se canceló el evento. Ah. Se canceló el evento y estos días deben anunciar, creo que una nueva fecha, pero va a ser gratuita la entrada. De hecho, estaba viendo que un día subiste una historia, no sé qué personaje estabas haciendo el cosplay. Pues subiste, era como... En uniforme negro. Traje blanco, pantalón negro. Ah, sí. Filipina Sí, blanca. es un anime que es muy popular. Ajá. De hecho, ahorita casi acaba de iniciar su segunda temporada, se llama Kimetsu no Yaiba, o en inglés Demon Slayer. Incluso mucha gente que no es así como que otaku fan, lo ve, incluso hay gente que no se considera así como que fan del anime, pero hay ciertas emisiones populares que siguen. Entonces, mi hermanita me había dicho que quería ir a una convención, que quería ser tal personaje, y yo le dije, pues yo puedo hacer a este personaje porque en la caricatura son hermanas. Entonces está congeniar con ella. Sí, entonces ella mandó comprar su traje. Ajá. O sea, lo mandó a hacer, pero a mí me gusta hacer el mío, porque para mí es como un reto. Sí. Entonces, lo que es el traje negro, que es el pantalón y la blusa, yo ya los tenía, nada más los modifiqué. Ah, ok. Y lo que es como el saco blanco, que se llama Haori, ese sí yo lo hice desde cero. Tuve que investigar la tela, cómo pintar. O sea, costurar. literal todo lo que conlleva el traje. Sí, todo. Ves que tiene un patrón. Sí, los diseños. Lo hice con plumón permanente y lo demás lo pinté con pintura textil.
las mangas. Entonces aparte de que te gusta eso, pues también sabes a la pintura, sabes, también creo que una de tus aficiones es la costura y la pintura. Sí, fíjate, es lo que me gusta del anime, es que me trajo otros pasatiempos, porque yo antes mis trajes los hacía, no es que haya hecho muchos, pero los hacía a mano. Los hacía a mano, o por ejemplo, no sé, el encaje con silicona pegaba, pero pues salía. Y cuando yo cumplí 18, mi papá me regaló una máquina de coser. Oh, no, sí, hombre. Y pues siento que no le sacaba el provecho que debería, porque usualmente lo usaba que para dobladillos, que para entubar, con eso sacaba una falda de tablones, pero ya como que, y luego aparte pues por el trabajo yo no me daba tiempo mucho de usarla. Sí. Los fines, cuando vivía en Yucatán, viajaba a ver a mis papás y todo eso. Pero ahorita, pues tengo un poquito más de tiempo, entonces pues me eché a hacerme, ahora sí como que traje desde cero prácticamente, y me gusta porque pues he aprendido muchas otras cosas, como pintar esto, incluso aprendí como cositas con masa de porcelana. Ah, ya, como, sí. Como barro, como tipo barro. Ajá, algo así, que pues es una masa y se seca al aire libre. Incluso un amigo, digamos como que me patrocinó una masa porque me encargó un dije, un llavero de un anime. Entonces me dijo, dije, pues a ver si me sale bien porque nunca había hecho uno así. Dijo, no importa, aunque tú lo hagas me basta. Sí, porque le pones mucho empeño, dedicación, ¿no? Porque es algo que te gusta, no es algo tan ahí se va por hacerlo. Ajá, entonces me gusta mucho, no sé, me entretengo mucho porque cuando costuro, hago manualidades, me concentro y luego mi música y ya. Sí, ya es parte de ti que... De hecho sí, eso sirve bastante. Cuando estoy yo así concentrado hacia algo muy manual, poner música, hacerlo. Hay cosas en las que sí se requiere de estar, no sé, yo al menos hay cosas en las que requiere estar en silencio total, y otras en las que no manches, con música. No, yo siempre música. Sí. Salgo, camino, música. Costuro, música. Estudiaba música, todo. Incluso cuando yo estudiaba en la universidad, teníamos una biblioteca, estaba bastante grande, y teníamos cubículos para estudios individuales. Sí. Yo me iba y me ponía la música de Naruto, pero no lo que viene siendo las canciones de inicio y final, sino la canción instrumental, que violín, que es música de viento. Ajá, entonces a mí eso siento que me ayudaba mucho y me relajaba. Es que muchos ayuda bastante la música. En particular sí me ayuda, pero me di cuenta, fíjate, 4 años estudiando en la universidad y ponía música para estudiar y al final en el último año me di cuenta que la música no me ayudaba. Que al contrario me quedaba, yo estaba estudiando y después me ponía a pensar en la canción. Sí, me ha pasado. Me pasa ahorita cuando hago limpieza, que pongo mis cumbias y ahí estoy con mi papá, estoy ahí bailando y digo, ay no, ya, mejor cambio otro estilo para que ya no me entretenga. Vamos a poner un rock, vamos a poner un Metallica. Sí, ya para que sea más de acorde a la música. Sí, ay sí, estás tallando con tu música ahí. Bien cruda estás con todo esto, sí. Hay otra, bueno, siempre nos ayuda eso. Bueno, yo me di cuenta muy tarde y hasta cuando acabó. Cuando ya para que me estaba acabando, digo, no manches, me sirve más estar en silencio que poner mi música. Es que ahí cada persona tiene como que su estilo, su forma de... Hay gente que es muy visual, gente que es muy sonora, o sea, así, entonces pues no a todos les funciona lo mismo. Sí, no, y en mi caso como que sí era eso, para unas cosas sin con rollo todo. Sí. Me encanta, dijiste tú, caminar, hacer ejercicio, hacer comida, tener otras cosas que hacer con música, no importa por qué no. Pero ya cuando requiero estar concentrado en la computadora o así, ahí sí ya, silencio total. Ya. Sí, por eso por ejemplo acá me vine hasta acá a grabar porque acá es como que la parte más tranquila. No, y ahorita aparte como está todo el tronadero de cohetes y todo. ¿Y tienes buena vista? Sí, me gusta bastante para acá. O sea, aquí me presta mi hermano, pero pues está bien tranquilo. Sí, de hecho sí. Está bastante tranquilo. Y es lo que me gusta. Pero un día bueno, está bueno. Pero bueno, eso es lo bonito de compartir todas estas cosas. Sí. Por eso te digo, yo desconocía mucho de esta parte y suena muy interesante. Sí, y es que pues a mí el anime, bueno, el Ser Otaku me ha dado muchos buenos amigos que conocí cuando recién iniciaban esto del mundo anime y que aún conservo, son amistades de ya muchos años. O que por ejemplo para mi primera convención con cosplay fue un traje que me prestó una amiga y lo demás ya sí yo
los medio hacía o los hacía completos. Conocí otros géneros de música, me interesó aprender otro idioma, que de hecho uno de mis planes de futuro es ya aprender bien japonés y quizás un día hasta irme a Japón. No, estaría padrísimo porque sería como que la culminación, ¿no? Es el sueño de todo otaku, irse a Japón. Sí. Es que Japón es un país muy interesante. Hay mucha diversidad cultural. Ahí vas y encuentras a la gente, digamos, disfrazada. Disfrazada entre comillas porque realmente no es como un disfraz. Es un como estilo de vestimenta que tienen un poquito, bueno, aquí se consideraría extravagante. Y lo hacen un estilo de vida. Gente que va con sus pelucas o cabellos así, con peinados, muy llamativos. Pero ya es como que lo adoptaron de la misma cultura que ellos crearon, ¿no? Sí, o siempre van que con la cara pintada, o sea, todo eso ya, o sea, convergen muchos estilos ahí. Y aún así, por ejemplo, en lo formal también, o sea, ya es como estilo de vida, o así como por ejemplo tú que en el despacho, ya sí es el estilo de vida más o menos. Sí, ahí ya eso está muy normalizado, ahí está muy normalizado. De hecho, pues, creo que gran parte de acá en Japón vienen de los eventos de anime, cosas otaku, de videojuegos y así. O sea, pues Japón es muy conocido. Los eventos que se hacen ahí, todo eso, incluso hay edificios dedicados que a Nintendo, todas esas cosas. Yo el otaku más grande conocido que conozco, que más bien que sé que le encanta esto es Chumel Torres. Ese que me acuerdo que, no sé si has escuchado un poco de él, es el que hace comedia política. Y ese cuate sí también es bien fan de esta parte, sí. que sí se ha ido a Japón, a todos los lugares, a las plazas comerciales, sí. A disfrazarse. Creo que cosplay no, pero dice esa parte, es otro mundo, es un lugar en donde sería como, es como lo idílico, ¿no? Lo que tú dices del mundo otaku. Sí. Está padre ese estilo de vida, no sé, pues es como ya una cultura, ¿no? Sí. Pues, o sea, pues, sobre todo porque pues ves que incluso, digo, fuera de fechas de convenciones hay gente que se reúne a hacer sus eventos pequeños de temática anime o cosas así. Y digo, antes era un poquito más raro ver ese estilo de cosas, ahorita pues ya no, ya como que es un poquito más. Incluso yo cuando venía cada año en Tolimán no conocía a nadie que le gustara el anime. ¿Nadie? No, fue por Facebook que contacté a algunas personas. Tengo un amigo que se llama Marco, que él creo que incluso pone aquí del mercado, tiene un puesto de cosas anime, tazas, postres. No he ido porque luego pues digo, me la paso en otros lados en el centro. Pero fue de los primeros amigos que conocí que le gustaba el anime. Karina también. También ya te sí, ella ahí la conocí en Facebook por así como, se ve que le gusta, la voy a creer. Sí, no, porque ya yo me acuerdo también en secundaria y prepa, porque compartí algunos años con ella. No, es que hablaba de, yo lo escuchaba en ese momento como de, sí, siempre hablaba de Naruto, siempre hablaba de Sakura, y hablaba de otros, como, yo desconozco, y nada más de Dragon Ball, no sé, veía Dragon Ball, Digimon, Pokémon, todos los clásicos. Pero de ahí en más, pues, como que nunca me involucré tanto, porque pues, a lo mejor yo tengo otras aficiones. Por ejemplo, a mí me gusta más el deporte, me gustan otras. Pero igual digo, comparto eso porque me gusta verlo también. No me voy a adentrar a tanto eso porque, pues, sinceramente a lo mejor no es lo que me gusta. Pero pues yo comparto ese gusto que otros dicen. No conozco la cultura como tal, pero sí me gusta verla. Sí me gusta te llama la atención. Sí, como por ejemplo yo no acabo de ver Naruto. O sea, yo me quedé en el capítulo 300. Y aparte luego hay otra temporada donde... ya me sale Boruto, ¿no? Ya, el hijo. El hijo de Naruto. Sí, no, ya. No sé cuántos capítulos vayan a hacer. La verdad es que yo no lo seguí. Pero sí, o sea, luego va a salir el nieto. Ya también a veces ya también se vuelve demasiado, ¿no? Es que como ven que pues tiene éxito, me imagino yo que quieren continuar. Pero siento que a veces ya acaban en un error, porque no solamente hablando del anime, sino en películas, en sagas, incluso en series, como que ya... Desgastan la premisa. Desgastan demasiado. O sea, como que, ¿qué más puedo meter? Pues esto ya no agrada tanto a los fans. Pues como ya la última, por ejemplo, la última de Rápidos y Furiosos, la última serie de La Casa de Papel, las últimas como que ya... Sí, es que lo alargan y ya... ya no es lo mismo, ya está muy chafa, ya está muy... Ya no gusta. Ya no sacan ideas nuevas
llamativas para los espectadores. Ajá. Por ejemplo, están bien, por ejemplo, que hayan funcionado 1 hasta 2 temporadas. Pero ya cuando dicen la tercera, pero la tercera está como bien forzada, ya no. Sí, hay gente que dice, no, es que para mí la serie acabó en tal capítulo. Porque, no sé, hasta ahí como que hubiera quedado muy bien el final, como final ya. Pero pues, ya sabes que el Billuyo, el Bonnie. Ese es el que mueve las masas. Así es. Es lo que ahorita, por ejemplo, que pasó con los Juegos del Calamar, no sé si los viste. Fíjate que no he visto la película. La serie. Ah, en la serie, sí, pero la serie no la he visto. Pero es lo que pasó, pero esa todavía es viable, ¿no? Porque apenas va la primera temporada. Entonces la segunda temporada pues sí se espera. Sí. Y ojalá, pero si llega a salir, si pega, pues va a seguir en la tercera. Es lo que pasó. Por ejemplo, la de ahorita de Rápidos y Furiosos que salió la 9, ya está bien fumada. Ajá. Ya, Como que no saben qué más agregar. Sí, como que ya hasta se fueron al espacio. Como, no manches. Ay, pensé que era un meme que se pone al espacio. No, sí se fueron al espacio. No, esto ya dejó de ser lo que pudo haber sido bueno. Sí. Ya siento que hay cosas que sí tienen un ciclo, tienen un tiempo de vida y ya prolongarlo ya está de más. Como dicen, ya no lo dejan descansar, ya queda muy choteado. Sí, tienen que morir, o sea, de alguna manera. Entonces, por ejemplo, todas estas cosas, todas tienen una obsolencia programada. Sí. Un celular, una televisión, todo tiene una obsolencia programada. Y pues para algunas cosas está bien, a lo mejor para otras no tanto, pero en este sentido, sí, ya, hay cosas que ya. Ya para Sí, amo esas caricaturas, sí amo esas series, todo, pero ya tienen. Ya déjenos descansar. Pues sí, tiene sentido. Por ejemplo, esta última película, la de Spider-Man, esa no está hecho para los niños. Vi que es clasificación de 12 en adelante. Bueno, no me refiero en ese sentido, sino que, por ejemplo, no la esperan tanto los más chicos, porque no se esforzarían tanto en recopilar a Tobey Maguire, a el otro no me acuerdo su nombre, Andrew, sí. En recopilarlos o buscarlos. Sí. Si los de ahorita, los niños de ahorita de 15 años, no los conocen. Sí. Entonces esa película no es para los niños, esa es para nosotros que a lo mejor que ya trabajamos, que en su momento de niños no las pudimos ver en cine y ahorita es volver a sacar esos recuerdos. Digo que pues el primer Spider-Man cuando sale Tobey, pues yo estaba bien chiquita cuando salió y los otros niños de ahorita pues creo que ni estaban planeando. Sí, dice mi sobrina, ay, es que mi hermanito no estaba ni en los planes ni en los planos. Dice, pues sí, tuve que agarrar otro cuarto para que cayera. Pero sí, esa película, yo sí la espero, pero tampoco no, como te lo dijimos hace un rato, no estoy ansioso por que vean, pues al otro día va a estar. Sí, al día siguiente, al siguiente. Y tú te puedes saber un poco por el spoiler y otro también por el hecho de decir, yo ya la vi, fui el primero. Bueno, sí, como el ego de que, ay, ya la viste, ¿no? Y eso. Primero, 12 de la noche. Eso para mí como que no ya es demasiado. Sí, ya es un exceso. Pues ya es gusto de cada quien. Sí. Yo, o sea, yo personal no lo haría, pero... No, yo tampoco. Pero, o sea, es respetable, pero sí te crea cierto ruido, ¿no? Sí te crea cierto... ¿Por qué haces eso? Pero pues ahora sí que en gusto se rompen géneros. Así es. Y en esto pues es lo que queremos compartir. Sí. Aunque estés haciendo una cosa, aunque tengas unas limitantes de tiempo, todo siempre se puede conllevar o digamos que externar lo que te gusta, lo que haces. Y es lo que vemos siempre. A mí me gusta mucho esta parte. Yo no sabía a veces cómo expresar algunas cosas, pero dije, hay mucho que hacer, hay mucho que compartir. Entonces el crear este espacio para que todos puedan de cierta manera expresar sus gustos, sus aficiones o las cosas que estén realizando, para mí como que a mí me llena bastante. Sí, es una oportunidad de gente pues para conocer otro tipo de personas y liberarse igual de prejuicios de que esta es abogada pero le gusta el anime, ¿cómo es? Sí, y ese tampoco sabe, o sea, como que sí, no, se quitan muchos tabús, prejuicios, dogmas, de todo. Entonces el dar a conocer esto ayuda bastante. Y sobre todo si hay alguien más, por ejemplo en este caso niños o personas que a lo mejor les llega a interesar y no saben qué onda, pues también ya se pueden ir encaminando. Sí. Por ejemplo, tú estás en grupos, estás en ciertas cosas para pues seguir teniendo el acercamiento con la cultura. Pues en Facebook más que nada, a veces por ejemplo si me interesa mucho un anime, así que me obsesiona, es como mi novela.
entre grupos de ese anime en particular, porque comparten memes y aparte es un desestrés, porque estás así como que trabajo, otras cosas, y luego ves un meme de tu serie y luego aparte conoces a otra gente, y así. Pero hay personas que se dedican directamente a esto, a los cosplay, a todos participar, ¿o sí? ¿Se puede vivir de eso? Pues mira, por ejemplo, yo tengo amigas que tienen un trabajo, pero aparte se dedican ay, sí, mis respetos porque hacen sus trajes o a veces los compran, pero tienen una caracterización prácticamente para mí perfecta. Y bueno, por ejemplo, ahorita igual está como digamos muy de moda el ser streamer. Entonces hacen directos con cosplays y todo eso. Y en esas plataformas pues puedes recibir donaciones y todo eso. Entonces, las estrellas que te mandan, ¿no? Todo eso. Para Facebook, personal prefiero Twitch. Me gusta más esa plataforma. Ahí pues el sistema, digamos, como de donaciones por bit, cada bit representa tantos centavos de dólar. Hay gente que te manda 1000 bits, tanto, o hay gente que te dona directo a tu cuenta, no sé, PayPal, por ejemplo. Sí, o te dice, yo te patrocino una cámara, un micrófono y todo eso. Y traje, ¿no? de hecho sí, o sea, no viven como que exclusivamente de eso, sino es como, o sea, un hobby y un complemento, o sea, lo aprovechan. Pero pues creo que hay gente que a lo mejor sí vive de eso. Bueno, la verdad no estoy muy segura. Por ejemplo, hay una cosplayer internacional que se llama, a ver si lo pronuncio bien, Alisa Tabita, hace unos cosplays así que te quedas de wow. Es esta, salió del anime. Sí, y es que o sea, a veces dices, no, es que tiene el físico del personaje, o sea, hace tanto de películas como de videojuegos, como de series, y digo, a lo mejor pues de ahí saca bastante ganancia, pero la verdad desconozco si tiene algún trabajo aparte. Pero así que ella que yo conozco. Pero con los streamers, ¿no? Ella creo que no hace streaming, pero así que es que conozco a alguien que viva al 100% de eso, todavía no. Yo la única como que streamer que conozco que está en Twitch es esta Ari Gameplay, de Juan Garnison, la esposa de Juan Garnison. Sí, la conozco, muy famosa ella. No sé si, bueno, imagino que tiene varios negocios por ahí, ¿no? Aprovechando su fama, pero no sé si tenga algún como tipo de trabajo aparte. Creo que no se dedica. Nada más sé que se dedican al streaming, porque de hecho Juan Guarnizo también, que es su señor, su esposo, él también, de hecho creo que él es el número 7 a nivel mundial. Sí. Y creo que sí, o sea, sí viven de eso de Twitch. Bueno, los streamers sí, ellos sí pueden, porque hay otros como Auronplay o así, pues que pues, igual ganan dinero pues por las suscripciones que te pagan para como tener ciertos beneficios en el canal. Hay gente que sí paga, entonces luego eso yo creo que sí es más pesado, ¿no? Porque por ejemplo yo veo los streaming que son 5 horas, 4 horas al día, estar pues tanto en la computadora como estar hablando. Sí, pero el streaming es un mundo muy diverso porque hay incluso gente que hace streaming durmiendo. La gente te ve durmiendo y así como que, bueno, imagino gente que no le da pena que la vean ahí, pero y luego dices, ¿y cómo alguien se entretiene ver durmiendo a otra persona? Pero pues bueno, son sus gustos. Sí. Yo antes hacía streaming también. Sí, de hecho te quería preguntar eso. Yo empecé, bueno, yo tenía espinita. Y ya como que empecé hace como un año, cacho, o sea, como para abril, mayo de 2020, empecé como que pues vamos a intentar. Entonces me creé una cuenta de Twitch, empecé a configurar mi canal, pero no fue sino hasta como enero de este año que le entré así como que ya hacer transmisiones. Sí, y yo hacía streaming de videojuegos y de ahí conocí amigos también. Hasta ahorita Twitch, por ejemplo, para que puedas retirar tu dinero tienes que llegar a los $100. Yo tengo como 20, 24. Ya te falta, pero pues ya $100 ya. Sí, pero es que igual ya tiene meses que no hago, o sea, el tiempo, y ahorita pues no tengo el equipo. A lo mejor intento hacerlo con el celular, hay gente que hace streaming desde el celular, pero me gustó mucho porque a veces dices, ¿quién va a pagar o quién va a estar viéndote jugar? Si la gente puede jugar o así.
Pero es muy entretenido porque se hace una comunidad. La gente está en el chat, por ejemplo, me acuerdo que una estaba peleando contra un jefe. Ya tenía pues un buen rato ahí atascada. Y así como que ya lo voy a dejar, pero decía la gente, no, ya hay una más. Y yo pues ahí le doy, y ya cuando gané en el chat, felicidades, y todo, la gente emocionada. Y tú peleaste con el jefe. sí, y me gusta mucho porque, pues, por ejemplo, conocí un par de amigos cuando todavía estaba en Veracruz, que de aquí de Querétaro. Y ahorita no, bueno, aún así lo vi de lejos de vista, pero no sabes si era él. Pero así todavía no los conozco. En parte igual pues por los tiempos de cada quien, pero tengo otros amigos que igual hacen streaming y ya cobraron su dinero. Ya les llegaron bien las donaciones. Sí, a una amiga de ahí sacó para comprarse una cámara. O sea, sí, o sea, sí deja, digamos, en cierta forma. Sí, pero sí necesitas dedicarle mucho tiempo, ¿no? Dedicarle mucho en el sentido de que, por ejemplo, para configurar como que tu canal, dar recompensas a tus espectadores, cosas así, porque eso los motiva a participar más. Como contenido exclusivo, también o dinámicas que ellos te pidan, sí, ¿no? para tus suscriptores y así. Entonces, como que igual, en cierta forma que tenemos el carisma o la disposición, porque hay gente que luego no interactúa con el chat y eso desanima a uno que entres y o sea, no te pendiente del juego, pero no te pelan. Es como decir, sí, que te pongan un hola y pasa y lo ignoras. Ni un hola o un gracias, así. Sí. Hola, ¿cómo estás, Yariharu? ¿Cómo estás? Ándale, sí. Hola, ¿cómo estás? Beto Sierra, no sé qué, tal. Sí. Saludos, buen día. Ay, así. Esa es la interacción, pero sí es cierto, sí te veo. Yo también de repente cuando me he metido a algún en vivo de Instagram, que me ponen, un saludo, Rodrigo. Ay, me saludó. Ay, me saludó. Me siente importante. Sí. Aunque no digan nada, Sí. pero ya sientes esa cercanía. Sí, que te toma en cuenta. Ajá. Sí, está muy padre. Pero pues como tú dices, yo creo que falta de tiempo, falta de eso. Falta de ganas, no, pero falta de tiempo. Sí, ya por después lo retomo porque pues, o sea, no es como que mi motivación más grande dinero. O sea, sí viene dinero que viene, pero más que nada porque me entretenía bastante. Pero sí como que dedicarle, porque igual a veces que simplemente como que no tienes las ganas, la motivación. Sí. Entonces como que o llegas ya cansada del trabajo. Sí, porque es de todo y tienes que aprender a congeniar con eso. Yo también, por ejemplo, sí, yo también llego tardísimo a trabajar, pero cuando tienes algo, por ejemplo, tú le dedicas tu tiempo a tus cosplays, le dedicas tiempo a tu postura, le dedicas tiempo a seguir lo que te gusta y le te das un espacio, te das un respiro. También, por ejemplo, en esta parte, pues trato de hacer el tiempo porque no lo hay. Sí. Lo grabo entre fin de semana, he grabado unos fines de semana, pero regularmente grabo entre martes y miércoles. Y es en la tarde cuando ya puedo. Sí. También ya está más tranquilo en la tarde y todo. Sí, como ahorita que estamos de que, ¿cuándo vienes? Y él viene, y es que yo iba a venir hasta el siguiente. Ajá. Y luego me dicen, oye, ¿vas a venir este fin de semana? Y digo, no, pero hasta el otro. Es que es mi boda. Y yo, pero yo pensé que era el sábado. Ajá. Y luego le pregunté el viernes, oye, mañana a las 5. Y dije, no, es hoy. Y ya, pues vamos a participar. Sí, y vámonos a la boda. Sí, vi que no sabía de qué boda era, pero ya cuando vi quién estaba bailando dije, del live que subí, sí. El video que subí, sí. Sí, lo subiste. No, pero después vi que no, o sea, tú lo subiste y yo no sabía. Ajá. Porque lo veía a lo lejos, pero cuando lo vi que eso lo subió dije, fue la sí, boda de él. sí. Sí, dije, ya vi. Ese fue te le hablaba bien cuando iba somos de la misma generación de prepa. Pero no va poco, ya. ¿Qué generación son? Nosotros somos generación 2010-2013. Tú eres, creo que un año mayor. Sí, yo prepa 2009-2012. 2012. Sí. Ajá. Sí, un año mayor. Yo sí con él, pues rara vez cotorreo, pero cuando habla alguna, sí, pues ahí lo tengo agregado y todo. Sí, yo lo conozco hace años. Pues es que son del barrio. Del barrio. Del barrio. Del barrio Cicote. No, Sí. pero es buen tipo ese hombre. Sí. Buen tipo. Dice, es pana, es camarada. Sí, eso es buen pase. Sí. Lo acabo de ver en Yucatán. Y pues sí, amigo, es que luego, ¿cómo? Es que no recuerdo si hay una palabra ahí en específico para referirse a amigo. Un amigo, por ejemplo, yo, allá en Baja California, de hecho en Mexicali, pues le decían,
pues el vato, Ajá. el morro, Ajá. y te digo, ya cuando era así bien, o sea, ya le usaban el viejo, ¿no? O sea, pero sí, o sea, utilizaban Sí. varios términos para Yo creo que referirse a un ahí amigo. es lo Pero jamás dicen normal. amigo, Ajá. o sea, jamás. No, creo que ahí es lo normal, cuate, amigo, Ujú. camarada o así. No, y eso es más decente para Azul. Ajá, pero por ejemplo, allá cuando viene alguien y Ujú. un amigo no le dicen, ah, está él, le dicen, ahí está ella. Ah, ya. Entonces, expresiones de allá. No, pues está padre. Sí. Es que también el país es bien diverso. Sí, es lo que a mí me encanta. Es bastante. No, pues ya ves, ya has vivido en 3 estados. Sí, 3 estados y ya. sí, me gustaría conocer pues otros ahí cerca. De hecho, unos amigos que vivían ahí, creo que a San Luis Potosí. Ujú. Yo ahí tengo un par de amigos que conocí en vivo. Pues, Y uno desde ahí, o sea, de San Luis Potosí, entonces quedamos de que, a ver cuándo vamos. Esos amigos los conocí aquí en Querétaro, en la Pretty Plaza, Ujú. en la zona de la máquina de baile. ya, sí. Ahí ya hice muchos amigos y son igual así como que otakus como yo, más o menos. No, pero pues ya están en el ambiente. Ya, sí, todos. No, y es lo bueno porque conoces personas buenas de todo tipo Sí, y pues también te cultivas, conoces de todo. A mí de hecho es lo que me encanta de esto, porque conozco todo tipo de personas, todo Sí. tipo de culturas, todo tipo de actividades y es lo que me encanta. A mí me gusta como que conocer de todo, porque Sí. pues, obviamente jamás vamos a saber todo ni conocer todo. exacto. Pero el hecho de que te abras y de que quieras conocer todo de diferentes culturas, Sí. creencias, actividades, eso como que me llena bastante. Me llena bastante, por eso pues te agradezco que hayas venido, que No, al hayas contrario, compartido. gracias a ti. Sí, para que hayas compartido pues esta afición que tienes, estos gustos que tienes, y cómo es que no se puede, no tienes que disociar una cosa de otra. Ajá, Puedes vivir con las dos cosas y claro está, que lo puedes hacer y de verdad está padrísimo. sí, No, pues te agradezco mucho, Leslie, que te hayas dado el tiempo, el gracias a espacio, ti. acompañarnos a este episodio más de Colapso. Y pues no sé si quieras dar tus redes sociales para que te sigan, para que también si empiezas a hacer tus streaming otra vez. Pues, Bueno, mi Facebook personal no lo vi, pero por ejemplo mi Instagram sí estoy como Yariharu13. Ujú. Y Yariharu es Y al final, Ujú. Ariharu y el Ujú. 13. Y en Twitch estoy igual como Yariharu, solamente uso el mismo tag para el mismo nickname. sí, para mis redes porque es más fácil ubicarme. Entonces Yariharu para Instagram y para Twitch. Ok. Y a ver si ya próximamente retomo los temas. Ok, y ya estaremos al pendiente para seguirte y para darte un apoyo y un follow. Muchas gracias. Ahí estamos. Pues te agradezco mucho, te vamos a dejar las redes sociales aquí para que apuntarlas y si te están interesados en seguirte, pues Que va. aquí estamos. Te agradezco y nos estamos viendo en el siguiente colapso. Hasta Hasta luego. Muchas gracias, Lili. A ti. Gracias.